Vos también, Juan. Bueno, arrancamos QR aquí en Bravo TV, cerrando una semana y como decíamos, una semana muy importante. A ver, estamos en vivo, 10 y piquito de la noche, y el gobierno termina una semana con crisis en tres dimensiones, las tres dimensiones en las que la vida política y social de un país se pueden analizar. Pensémoslo juntos. Hay una crisis económica que ya venía con anterioridad, es decir, es la crisis de la falta de dólares que el gobierno, por más que dice que no, la confiesa en el apuro cuando va a buscar el Fondo Monetario Internacional de la manera que lo hace. También la confiesa en el viaje de ayer de Javier Milei, de la manera en que lo hace, a tratar de cruzar en algún pasillo al presidente de los Estados Unidos para que influya en las decisiones del Fondo Monetario. Esa es una crisis económica a lo que se suma la decisión de Trump y, como decíamos recién, el mundo que empieza a dar de nuevo, baraja y da de nuevo. ¿De qué manera cada país, con las cosas que produce y la manera que las vende en términos globales, se va a reacomodar? ¿Y cómo pega eso en la Argentina? En una Argentina que está prácticamente desnuda de regulaciones que protejan efectivamente su industria. Ahí tenemos la crisis económica. Hay una crisis política muy fuerte del gobierno. La crisis política se manifiesta en las últimas horas en dos cosas. Primero, en lo que recién decíamos, es decir, da la sensación que la salud del propio gobierno y sus políticas dependía de si Milei se tomaba un avión hacia Estados Unidos y si podía cruzarlo a Trump. Y eventualmente, según las propias versiones que se dan en el gobierno, todo falló porque un motor del helicóptero del presidente de Estados Unidos no anduvo bien y eso demoró a Trump. Yo creo que no hay mejor manera de contar una crisis política o una debilidad política de un gobierno que efectivamente dependa de la suerte del motor de un helicóptero de otro presidente. Y el otro elemento muy importante en las últimas horas que evidencia una crisis política es la derrota ayer en el Congreso, en el Senado más precisamente, de los pliegos, o el rechazo de los pliegos del hijo y de García Marsilla. ¿Por qué? Porque se da una escena que no se había dado hasta acá, que es que Mauricio Macri, el macrismo, el PRO, o cualquiera de las cosas que eso signifiquen en este momento, le dieron quórum y le votaron en contra por goleada. Los ministros de la Corte necesitaban 2/3 de los votos para ser aprobados. Tuvieron 2/3 de rechazo. Y eso al gobierno lo pone en una crisis política, porque todo lo que le funcionaba en el Congreso ya no le funciona más. O por lo menos, exageré, no le funcionó en esta vuelta, que era una vuelta importante. Ministros de la Corte. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? El martes hay un test muy importante, una sesión especial. Una sesión pedida con la firma de integrantes que nunca habían firmado juntos para pedir una sesión. Nunca lo habían hecho antes. El PRO, el radicalismo, perdón, el PRO no, el radicalismo, Encuentro Federal de Pichetto, el socialismo dentro de Encuentro Federal, la coalición cívica, Unión por la Patria. Es decir, algo se quebró, algo que le venía saliendo muy bien políticamente al gobierno, ostentar que con solamente un puñado de senadores podía sacar igual leyes, no le funcionó. Crisis política. Y después tenemos la crisis institucional. Todo lo que ocurrió alrededor de los jueces de la Corte y sobre todo el pliego de García Mansilla, que firmó detrás de un biombo a las apuradas, sin cumplir con los requisitos, el fracaso de todo eso, una Corte que hay que ver qué ocurre. Si se queda García Mansilla es crisis institucional en la Corte, porque está deslegitimado por completo. Y si se va también, porque es una Corte de 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? Veremos. Entonces tenemos crisis en 3 dimensiones. Y una pregunta muy importante hacia lo inmediato. ¿De qué manera va a responder el gobierno a esta crisis? Una situación en la que nunca estuvo. Con un presidente con las características que tiene por ser un outsider, es decir, su mayor virtud para ganar las elecciones fue no ser político o venir de afuera de la política. Es decir, que todas las herramientas que tiene un dirigente político para llegar a ese lugar, Milei no las tiene. Él responde de otra manera, con sus maneras muy estrambóticas de tomar decisiones. Grafiquémoslo de una manera. Frente a la presión de una crisis de estas características, que no necesariamente es terminal, ojo, no estoy diciendo eso, pero una crisis que este presidente nunca tuvo, ¿cómo va a reaccionar si cuando da una nota en televisión alguien le tose y se pone loco? Es una pregunta interesante. ¿Cómo va a responder Milei frente a este escenario que es nuevo? Que es evidentemente un punto de inflexión construido desde el caso Libra hasta, uno podría decir, la noche de ayer en Estados Unidos. Esa vuelta loca al mundo para tratar de conseguir una foto. Y otra pregunta más que también nos vamos a tratar de contestar hoy, o por lo menos afinar la pregunta en QR.
¿Qué requiere este momento político de crisis del gobierno de la oposición? ¿Está la oposición a la altura de este momento para ofrecerle a la política una contención o a la crisis una contención? Porque cuando hay crisis y todo se desbarranca, quienes peor la pasan son los mismos de siempre. Las cadenas más débiles de nuestra sociedad. Nadie quiere y nadie celebra una crisis o que todo se vaya por la barranca. Entonces la política tiene que estar a la altura. ¿Está a la altura? ¿Y qué necesita la ciudadanía de la política frente a momentos en que otra vez algo externo parece amenazar nuestra vida cotidiana? Tan cerca la pandemia. Para hablar de estas últimas dos cosas, tendremos una mesa de sociólogos, Nahuel Sosa y el Beto Quevedo, para preguntarnos por la política y por las reacciones del gobierno y de Milei frente a esta situación. Y para hablar de qué necesita la ciudadanía de la política, vamos a hablar con Santiago Levín, psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Programón en QR con Mauricio Caminos y con Guido Bambini, también para hablar de economía y de política en ese sentido. Arrancamos con las voces del día. Declarar persona no grata en el ámbito de la ciudad de Ushuaia al señor Javier Milei, presidente de la Nación. El que sí entiende de esto es Sturzenegger, que sabe muy bien que al desregular determinados mercados concentrados está asegurándole enormes negocios a corporaciones, a empresas. Es más una decisión personal. Yo nunca aceptaría ser designado por decreto. Ayer el ministro de la Corte, Lorenzetti, amenazando a la expresidenta de la Nación de que si nosotros votamos en contra del hijo, van a sacar rapidito el 280 para condenarla. Cristina lo que dijo es, si en la provincia se desdobla, yo voy a ser candidata a diputada provincial. A diputada provincial. Tuviste golpes parlamentarios como el que pasó hoy. Se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto al presidente Milei. ¿Macri se juntó con el kirchnerismo? Sí, porque es la vendetta, ¿viste? Le salió el tanito, la vendetta total y absoluta. Acá no hay un bueno y una mala o una buena y un malo. Es mentira. Si los quieren hacer optar por un bando, los están cagando. Claro que el aguacate pues no se puede producir en Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubiera sido más cara su venta en Estados Unidos y eso probablemente hubiera disminuido la cantidad de aguacate que se vende allá. Lo importante que es que muchos productos mexicanos sigan sin aranceles. ¿Nos puede contar qué premio va a recibir? No tengo en detalle, es un premio, digamos, que lo da una compañía, creo que se llama Algo Blue. Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaboradas por el presidente Donald Trump. Estamos abriendo las importaciones de manera masiva, desprotegiendo la industria, poniendo en riesgo empleo. Estamos en el pasado, es un mundo que no existe más. El viaje a Estados Unidos fue ir a buscar una foto, suponer que Estados Unidos nos va a dar bolilla. Trump no tiene amigos, tiene socios y clientes. Muy bien, así las voces del día y prepárense porque hoy inauguramos sección. La sección de hoy que vamos a inaugurar en QR se llama el Ministerio de Trolls. Se los cuento porque mayoritariamente se han ocupado en estas horas de hostigar al expresidente Mauricio Macri y casi que estamos viendo un poco de eso con la reflexión de Patricia Bullrich, ¿no? Se juntó, ¿qué le pasó? Le salió el tanito de adentro. Se juntó con el kirchnerismo para darnos un golpe parlamentario muy fuerte, entre varias cosas muy interesantes de las voces del día. También lo de Grabois fue muy comentado hoy, reaccionando a la crisis política entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Hola Mauri, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo de tanito, fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Justo le pegó donde más le duele, ¿no? Y si alguien sabe qué le duele a Mauricio Macri, seguro que es Patricia Bullrich. Sí, sí. Le salió el tano, la vendetta. Es muy rápida ella también para... En el juego de la chicana Sí. es muy rápido. Por eso creo que en su momento era buena candidata contra Larreta, digamos, porque ella en lo discursivo va Más muy chicanera. bien. Claro, va En muy un bien. tiempo donde la chicana Garpa. capitaliza votos. ¿De qué vamos a hablar en un ratito, Guido? De todo el bolonqui que hay a nivel mundial con los aranceles de Trump. Sí, del Viernes Negro, de lo que significaron los aranceles recíprocos que puso Trump el miércoles pasado, el 2 de abril, y que empiezan a repercutir caídas tremendas de las distintas bolsas y de los commodities, la soja, el petróleo, cómo impacta a nivel mundial y cómo nos impacta a Argentina y cómo hace tambalear
el plan económico y el modelo económico que está pensando Caputo y el equipo económico? Bueno, ya nos metemos en eso, pero vamos a arrancar con esta portada de los 4 fantásticos. Si algo evidencia que el gobierno entra en una crisis, después el gradiente de la crisis, si quieren los discutimos, es todo lo que ocurrió alrededor de estos 4 personajes en las últimas horas. Gran portada, como siempre, de Mache. Y vamos a ir hablando, Mauri, de cada uno de estos. Pero en general, lo que los caracteriza en estas horas es que estuvieron en el centro de la película de la semana, podemos decir. Sí, está muy bien. Justo estrenada en los cines estas últimas horas, podríamos decir, los 4 fantásticos. Y el primer fantástico, digo, para ir por parte, ¿no? Si querés, un poco por qué los pusimos ahí. El canciller, ¿no? El canciller Gerardo Wertheim me parece que es si querés, el protagonista de las últimas horas en esta película. A ver, fue el encargado de esa negociación. Mirá, tiene portada propia, cada uno. Atención, a ver cómo le pusimos. El pibe Gerard Wertheim es el pibe en llamas. Prendido fuego el canciller. ¿Por qué? ¿Y qué pasó en Estados Unidos? O sea, sería la pregunta de la calle. O sea, mandó al presidente a un viaje, a una foto que no terminó siendo una foto. Él fue el encargado un poco de la negociación, tuvo una reunión con Marco Rubio, un poco el canciller, ¿no? Norteamericano, y eso fue el miércoles. Martes-miércoles. Y bueno, Milei viajó relámpago, recordemos, el miércoles a la noche. Se anunció el martes a la noche. Era un viaje que, en teoría, decía en Casa Rosada, se iba a hacer la semana que viene. Sí. Formalmente, la entrega de un premio, estos premios MACA, Make America Clean Again, que entrega el republicanismo, en la residencia de Trump, ¿no? En Mar-a-Lago, es como un country ahí en la Florida. Y bueno, el presidente viajó el miércoles a la noche, post acto del 2 de abril, de manera relámpago, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y su hermana Karina Milei. Y la especulación era, bueno, buscar una foto con Trump en medio de la negociación con... Una foto, una conversación, aunque no tuviera foto. Es decir, algo que diera cierta tranquilidad de que Estados Unidos respaldaba a la Argentina en su pedido con el fondo. Ahí la fragilidad de todo esto. Hoy escuchaba que casi que iba a taclearlo el presidente a Trump. Y bueno. Te digo una cosa, Mauri, hubiera sido un papelón peor si Trump caminaba por algún lugar del salón y Milei lo iba a buscar y le tiraba con una bufanda. Déjame decirte que hay versiones de que estuvieron a metros. Porque, mira vos, esa no la había escuchado. A ver, la versión oficial o extraoficial que decía en la Casa Rosada hoy es que el desencuentro pasó porque, como vos decías, tuvo un problema técnico el avión del helicóptero de Trump. Creo que más que el motor era una goma que estaba desinflada, pinchada. La cosa es que Trump tenía en su agenda del día un torneo de golf. A ver, uno puede pensar, si realmente era importante estar con Milei, el presidente de Estados Unidos primero se fue a un torneo de golf. No, para Milei era importante estar con Trump. Claro, evidentemente para Trump no era importante estar con Milei. Y entonces eso demoró después, el desperfecto técnico del helicóptero demoró su viaje a Florida, a su residencia en Florida, a Mar-a-Lago, a participar de este cóctel de esta entrega de premio en la que estaba Milei como invitado, porque bueno, el presidente de Argentina, este premio se lo daban por su obsecuencia, digamos, a las ideas de Trump. Ahí hubo un desencuentro en los horarios. Aparentemente, cuando se enteró Milei que ya no iba, o la comitiva, que ya no iba a llegar a ver a Trump, recibió el premio, hizo el discurso que un poco se vio en las redes y se fue. Se volvió. Pero aparentemente hubo un momento en que estuvieron cerca, en el mismo edificio y bueno, no se cruzaron. Compartieron GPS y la carita de Milei y la de Trump andaban cerca, pero no se terminaron de ver. Paremos acá, hagamos un punto en Wertheim y, por supuesto, hoy durante toda la jornada, críticas por todos lados, hasta sonaba la posibilidad de que, bueno, dentro de algún recambio en el gabinete fuera el propio canciller, echándole la culpa de que no se pudo dar esa foto. Yo creo que eso ya desnuda de por sí un montón de otras debilidades. Pero vamos a hablar de esto y sumamos la experiencia de Jorge Tayana, ex canciller. Jorge, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos en Bravo TV. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias, muy bien. Gracias por este rato. Ahora vamos al episodio Wertheim y la foto. Déjame hacerte una pregunta más trascendente todavía. ¿Cambió el mundo, Jorge, a tu criterio, en las últimas horas con las decisiones de Donald Trump? El mundo ya venía cambiando muy aceleradamente. Lo que ha pasado ahora es que
Trump ha hecho un giro político que de mantenerse cambia las reglas de juego, sobre todo del comercio y quizás de la inversión que venían vigentes en los últimos 30 años. Hay que ver, es decir, no se sabe qué va a pasar exactamente, es decir, no sabemos si estamos ante una crisis como la del 29, no sabemos si estamos ante una reestructuración que va a salir, pero lo más probable es que haya inflación y recesión en Estados Unidos y que eso se expanda al resto del mundo, ¿no? Claro. Eso sería lo casi seguro. Por ejemplo, las tecnológicas, el Nasdaq, el índice tecnológico, ha perdido el 20% en los últimos días. Las marcas que tienen que ver con vestimenta, con textiles o con garment, con ropa, que se hacen en el sudeste asiático y que tienen un montón de tariffs, de aranceles que le puso Trump, van a estar en crisis y cayendo. Es decir, hay una situación de mucha confusión, no está clara la racionalidad de la medida. Cuando usted ve cómo tomaron los índices, por qué aumentar y por qué no, no está claro, por ejemplo, ni la importancia del país ni del comercio en varios casos. Claro. Ni tampoco la cercanía o lejanía política. Es decir, no parece haber habido una planificación muy detallada, parece más un salir al toro con algo de impacto. ¿Esto puede abrir la posibilidad de que sea una negociación? Es decir, que en los próximos días y antes de que se efectivice, Estados Unidos con alguno de los países negocie cosas que lo favorezcan. Bueno, puede ser, es una cosa que hace bastante Trump, ¿no? De atacar y después negociar. Pero lo cierto es que ellos aplicaron una fórmula y la fórmula tiene que ver con el déficit comercial que tenían con el país. Argentina se benefició porque el año pasado Estados Unidos tuvo superávit, por casualidad, porque siempre tiene déficit. Pero lo cierto es que Argentina, que tiene 10% de arancel, es lo mismo que toda América Latina. Sí. Bueno, esto responde mi segunda pregunta, o empieza a responderla, porque el gobierno dice salimos beneficiados con lo que decidió Trump. ¿Vos qué decís sobre eso? Bueno, salimos igual que 140 países. Está bien. Entre ellos Afganistán, por ejemplo, que no es un amigo de Estados Unidos. Las Islas Malvinas tienen 40 y pico % de arancel, porque no le compran nada y le venden pescado. Sí. Que es un pescado argentino robado por ellos. Pero digamos, lo serio es Europa, 20% de arancel, China, 34%. Se nos congeló, me parece, la comunicación con Jorge de Tayana. A ver si la recuperamos, pero Guido, esto es un poco lo que contesta la posición del gobierno, que salió beneficiado como 140 países, dice Tayana. Sí, no, Argentina no salió beneficiado. Insistimos que es el arancel mínimo. El arancel lo calcularon con una fórmula que lo descubrió un tuitero. Fue así. La primicia la tuvo un tuitero y después la Casa Blanca... Que se dio cuenta cuál había sido la cuenta. Exactamente. La cuenta es el déficit comercial de Estados Unidos con el país dividido, un cociente, sobre las importaciones de ese país a Estados Unidos, dividido 2. A Vietnam le daba cerca de 90%, le clavaron 45% de arancel a las importaciones. Totalmente arbitraria y sin importar esa cuenta. Cuestiones políticas, estrategia de geopolítica, o sea, solamente un número y chao. Una cuenta. Hay que recalcar que hoy entró en vigencia el 10% para el 10% mínimo para los países que tienen el mínimo. Está vigente ya desde antes un 25% para las importaciones de autos de cualquier lugar del mundo a Estados Unidos. Y también el 25% en aluminio y acero, que a Argentina le pega mucho. Nosotros exportamos con Aluarte, Ching, acero y aluminio a Estados Unidos. Esos son los que están vigentes hasta ahora. El 9 de abril, el miércoles, la semana que viene, el 9 de abril, entrarían en vigencia
los aranceles calculados con la fórmula y la tablita que mostró Trump, Ahí está el que resto ahí de lo los podemos países, ver. ¿no? China 54%, India 26%, México 25%, igual que Canadá, Unión Europea 20%, Japón 24%, Vietnam 46%. Que ahí China, el cálculo que les da es 34%. China ya tiene hoy 20%, que en 2 tramos se lo puso Estados Unidos, en una primera instancia 10% y luego 10% por la razón, porque van inventando razones, por la razón de que en China se fabrican algunos insumos para la producción de fentanilo, que está atacando a algunas zonas de Estados Unidos y por eso le ponen ese 10%. Digo, van encontrando distintos argumentos para ir aplicando estos aranceles. Recordemos que China fue uno de los que hoy respondió y dijo, bueno, me pones 34%, yo pongo el mismo arancel, 34%. Me preparé toda la vida para esto, dice China. Digo, hace los últimos 4 años que se está preparando para esta guerra comercial. La verdad que tiene una espalda y está mejor parado que muchos de los otros países, de los socios comerciales que tiene Estados Unidos. A este punto es, Estados Unidos hace esto confesando debilidad, es decir, de una posición evidente de debilidad. Pero nos decía Guido Bambini, Viernes Negro. Ahora, por las placas que vamos a compartir a continuación y que pude ver en preproducción, es un viernes rojo en algún punto porque evidencia las caídas. Yo pensaba eso, venía pensando, mirá digo... Mirá lo que es eso. Es más rojo que negro, no sé por qué le decimos negro. Repasemos, antes de meternos en cada uno, tiene que ver, las siglas son las empresas a las que pertenecen las acciones y ¿por qué los tamaños distintos? Es la capitalización de mercado. O sea, cuánto dinero está metido en esa acción. Está en esas acciones. Ahora, ¿todo es rojo, Guido? Todo es rojo, sí. Los sectores más conservadores pueden ver algo de verde en healthcare, que es asistencia de salud, o algunas compañías de alimentos son las únicas que se salvaron. Pero sí, la bolsa americana y todas las bolsas del mundo tuvieron caídas que no se veían desde la pandemia. Este tipo de caídas. Tayana hablaba de que el Nasdaq cayó 20%. También cayeron los commodities y eso repercute muy fuertemente en Argentina. Cayó el precio del petróleo en los últimos 2 días un 14%. El precio de la soja también es decir, está en caída. Lo que revela esto, corregime Guido, es que todos creen que todas las empresas van a vender mucho menos y que van a hacer menos negocios. Que la cosa va a ir a recesión. Exactamente, sí, hay una perspectiva de que Estados Unidos es probable que entre en recesión. De hecho, ya el nowcast, como se dice, que es la proyección que hace la Reserva Federal de Atlanta, ya plantea para el primer trimestre de 2025, primer cuatrimestre de 2025, una caída del Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Y no solamente, y lo marcaba el ex canciller, no es solamente una caída de la producción, un estancamiento, una recesión de Estados Unidos, sino también es nuevamente el fantasma de la inflación, ¿no? Que vuelvan a subir los precios en Estados Unidos, producto de que se encarecen muchos productos de venta en Estados Unidos. Y ahí tendrá que ver la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el Banco Central de Argentina, que prioriza si la actividad o la inflación. Hoy las tasas de Estados Unidos están altas, las tasas de interés de Estados Unidos están altas. Bueno, se encuentra en una disyuntiva. Si bajar las tasas para que se reactive un poco la economía en una futura recesión, o si entra al alza, digamos, la inflación, sostener ese nivel de tasas. De hecho, Trump hoy ya presionó a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, diciéndole es el momento para bajar las tasas. Tengo un anclaje local, justo que hablábamos sobre el viaje a Estados Unidos de Milei y este tema. En el discurso que dio el presidente ayer en esa entrega de premios, dijo que iba a adecuar las normas argentinas para sufrir un poco menos. O sea, en vez de criticar a Trump, porque digamos, a la Argentina, como dijo Guido, lo perjudica, dice, bueno, entendemos sus razones, no está en contra del libre comercio y de última nosotros nos adecuaremos. O sea, como nos corremos y ¿por qué gestualizas seguimos siendo así, amigos? Porque es lamentable. Es lamentable la situación que está del presidente. Digo, pasaron los aranceles del 1,2% al 10%. Ya hoy están vigentes. Y digo, él cree que es amigo de Trump, pero no pudo concretar una foto. Y la verdad que esta semana se reunió de forma informal el Fondo Monetario Internacional el miércoles. Kristalina Georgieva planteó la posibilidad
de que en principio sean 12.000 millones de dólares lo que le va a adelantar en el primer desembolso el Fondo Monetario Internacional y que se necesitaba un apoyo político que vendría de la foto de Trump con Milei para llegar a esos 15.000 millones de dólares. Eso no sucedió. El presidente se vino sin la foto y la realidad es que en este contexto en donde los socios, digo, quienes tienen una silla en el Fondo Monetario Internacional, los europeos, China, la verdad que me imagino que no deben estar muy contentos con Trump. Y no sé si van a realmente, digamos, votar en consonancia con Estados Unidos para darle este préstamo a la Argentina. Así que la verdad que gesticulo porque me parece una actitud reprochable por parte del presidente. Bien. Es increíble, yo insisto, ya de movida, el hecho de que estemos hablando de que una foto ocurrió o no ocurrió y que eso depende de cierta determinación o fortaleza del propio gobierno y de su plan económico, dice absolutamente todo. Por eso, en QR, otra portada importante de la jornada como para cerrar la semana es la no foto. Miren esto, hay que explicarlo. Julián, nuestro productor, no lo termina de entender, pero esto remite a Volver al Futuro. Marty McFly modificando, haciendo lío en el pasado y en el futuro personas con las que se había sacado fotos desaparecen. Pero ahí está Javier Milei sin Donald Trump. Y ahora con Donald Trump. Y la no foto tiene que ver efectivamente con este valor político de una situación tan característica, que ni siquiera por el motor del helicóptero, como dijo Mauricio, por la goma. Por el neumático de un helicóptero del presidente de los Estados Unidos, el gobierno entra o profundiza su crisis o tiene una situación política que puede impactar en su propio plan económico. Bueno, eso dice de todo. Sigamos con los Cuatro Fantásticos. Habíamos ido por Berten, por el canciller, en llamas, el pibe en llamas, porque estaba marcado por la crisis o por el fracaso de esa foto. Vamos a ver cuál es el próximo. Ahí está, el pibe en llamas. Guille Francos es el elástico, el jefe de gabinete. Jefe de gabinete que no supo arriar los votos para... Se quedó corto, digamos. Se estiró todo lo que pudo. Y se quedó corto. Pero se quedó corto. Para los votos de la sesión del Senado. O sea, ayer fue un día la no foto con Trump y el golpazo en el Senado. O sea, de hecho, el ministro, lo escuchamos el otro día, el ministro coordinador, admitiendo el miércoles que no tenían los votos para aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla en el Senado, y tuvo los 2 tercios en contra, que es lo más... A ver, podría haber tenido 1 tercio y listo, ¿no? Digamos que 1 tercio negativo, pero tuvieron 2 tercios en contra en el Senado. Y bueno, el ministro de Gabinete, ex ministro del Interior, es un poco el ministro político, ¿no? El que está ahí en la rosca con... El que se supone tiene que garantizar esa rosca que venía siendo muy efectiva. Por méritos vaya uno a saber de qué, ¿no? Pensando en Cuader, pensando en Vichy. Pero bueno, ahí estaba Francos tratando de garantizar... A ver, sin ser tan malo, también podemos decir que son los juegos de la política, digo. Sí, por supuesto. La rosca, las conversaciones, las negociaciones... Son los juegos de la política mientras funciona. Cuando deja de funcionar, el que empieza a ser señalado, por eso los Cuatro Fantásticos, semana para estos 4 personajes del gobierno, ganan gran protagonismo. Déjame un detalle nada más de esas negociaciones. Francos, admitiendo que iban a la derrota, se corrió la negociación. Y la versión que hay es que antes de la sesión, que no conducía ayer Victoria Villarruel porque era presidenta en funciones, porque no estaba Milei, era el senador Abdala, presidente provisional del Senado. Y la versión más fuerte que hay dando vuelta es que en el momento antes de la sesión, Santiago Caputo le pide: firmemos un decreto y demos de baja la sesión. O sea, al gobierno le convenía... El real presidente en funciones, Santiago Caputo, le pide a Abdala, que era el presidente provisional del Senado, que con un decreto tire la sesión que sabía que se le venía en contra. Después vamos a contar un poco ese juego de Santiago Caputo y Victoria Villarruel en Twitter, pero esa versión está porque, bueno, cuando Francos no juega a veces políticamente... Santiago Caputo tiene mucho también... Eso también alimenta la crisis política. Si se jugó de esa manera... Santiago Caputo, queriendo generar algo que vaya uno a saber después qué consecuencias tenía. Por decreto, echar a ver, en términos futboleros es, vas a perder el partido, llévate la pelota. Que agarre la pelota y se la lleve, que no se juegue más el partido. ¿No? Recordemos que Santiago Caputo no es funcionario del gobierno, o sea, no es un funcionario público. Hoy habló el elástico, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, después del rechazo del pliego de Mancilla, mire lo que dijo.
Cuando la Corte le toma juramento al doctor García Mansilla, claramente analizó la constitucionalidad del acto y le toma juramento, con lo cual ha dicho claramente que el acto es perfectamente constitucional, ¿no? Para usted entonces García Mansilla debe formar parte de la Corte. Yo creo que él fue designado con el carácter que establece la Constitución hasta el día 30 de noviembre, con lo cual hasta ese día puede seguir siendo juez de la Corte Suprema en comisión. Bien, Guillermo Francos, el elástico. Vamos a ver con qué suerte sostiene estas convicciones. ¿Qué será de Francos si García Mansilla, como muchos dicen a esta hora, finalmente decide no continuar en la Corte por una enorme cantidad de motivos? También seguramente por un poco de amor propio. O ayer decía Martín Granowski, o por amor ajeno. Vamos a ver. Otra de las protagonistas de la jornada y que también está en nuestro recuadro de los Cuatro Fantásticos es Patricia Bullrich, que habló, ahí la tenemos, la que se va borrando, ya lo explica Mauri Caminos. Pato Bullrich es la que se va borrando. Era la invisible en el original, ¿se acuerdan? Pero bueno, se va borrando. Y que habló también en estas horas y acusó golpe palaciego, un golpe parlamentario, y lo involucró al propio expresidente Mauricio Macri. Miren. Si vos mirás todo lo que ha venido pasando en el último tiempo, se termina el acuerdo en estos días. Ya adelantaron que van a dar el 40% de la plata y tenés movimientos financieros, o tuviste movimientos financieros, por supuesto ahora lo revertimos, ya estamos comprando dólares, tuviste movimientos financieros con un, digamos, absolutamente fuera de lugar. Tuviste intentos de tomarte la calle con una violencia inusitada. Tuviste golpes parlamentarios como el que pasó hoy. Nunca en la historia de la Argentina... Para, lo del hijo y García Mansilla es un golpe... Es un golpe parlamentario. Porque ¿Es un golpe parlamentario? Si vos y porque cuando el presidente manda los pliegos, hace más de un año, se podían haber tratado los pliegos y tiene que haber una razón para decirle que no a los pliegos que presenta el presidente. ¿Por qué? Porque quieren una partecita. ¿Qué quiere el kirchnerismo? Dame 3 jueces, dame 4 jueces. Bueno, este gobierno no tiene esa lógica, ¿no? No, el gobierno tiene otra lógica, que es poner jueces de la Corte por decreto. Quizá ese haya sido el problema de fondo y que se le hizo muy difícil, incluso a algunos aliados del propio gobierno, colaborar con legitimar esa posición. Pero bueno, son solamente hipótesis. ¿Por qué, Mauricio Caminos, Pato Bullrich es la que se va borrando? Bueno, es la ministra que siempre está un poco hablando, ¿no? Defendiendo al presidente como una espada, pero está atravesada estos días por rumores también. A ver. Cuando uno habla al lado de ella te dicen son operetas, sí, o operaciones, podemos decirle a la gente del otro lado de la pantalla. A ver, que era primero candidata a legisladora porteña, no fue, que sí, está por renunciar, bueno, ahí me niega. Ahí se borró, decís. Y después, a ver, en la... Perdón, aclaremos esto que acabas de decir. Es decir, los rumores que dicen que Patricia Bullrich sí, estaría cerca de la renuncia, lo dejo ahí. Y, formal, o a vos lo que te dicen es que todo eso es operación. Y gente muy cerca de ella, en la que sí, yo confío, digo, son fuentes habituales mías, me dicen que es una operación. Y bueno, como vos decís al principio, a ver, siempre las cuestiones de los rumores de renuncia, cambio evidente, están dando vuelta y ya que se me parece preciso en esta información, hasta que no pasan de eso, ¿no? Quedan en versiones y quedan en el aire. Pero es una funcionaria muy importante del gobierno que siempre está en el fleje, ¿no? Sí. Juega al fleje, ¿no? Juega al fleje ella también. Y otra cuestión importante, fue protagonista de la represión en la marcha, primera marcha del 12 de marzo de los jubilados. La de los hinchas defendiendo a los jubilados. La que terminó con Pablo Grillo herido. Sí. Y se borró, siguiendo la línea de nuestra portada, la marcha siguiente, cuando delegó prácticamente de vuelta en Santiago Caputo, un hombre que siempre está volviendo ese nombre acá en la mesa, que él en su oficina en la Casa Rosada recibió a Bullrich y al jefe de la CIDE para coordinar esa segunda marcha que tuvo el Congreso vallado y hubo espías de la CIDE ahí haciendo inteligencia. Ahora tiene un desafío nuevo el miércoles que viene. Recordemos que es una nueva marcha de jubilados apoyada por el CGT. No es una marcha cualquiera, esta de los jubilados, que el CGT hace el paro general el jueves, pero va a estar desde el miércoles al mediodía acompañando a los jubilados. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y qué rol tiene ahí Patricia Bullrich en una escena muy compleja para el gobierno la próxima semana. Y vamos con el último fantástico, que es
Toto Caputo, el cara de piedra. Este se entiende un poco, más. Está muy bien, está muy bien. No sé si necesita explicación, digamos, esto, pero el chiste se cuenta solo, podríamos decir, ¿no? Un chiste que se cuenta solo. Bueno, sí. el ministro de Economía que no sabemos en qué circunstancias están las negociaciones con el fondo. O sea, es eso que venimos contando y que viene contando también Guido y que Sí. a ver, la foto que ayer no fue foto, es un golpe para él en sus en las negociaciones con el fondo. Y él tuvo estos idas y vueltas en la última semana de decir, no puedo decir el monto. Contó que dijo el monto después que le autorizó Georgieva, la número 1 del fondo, que dijo 20.000. Después que el fondo no precisó esa cifra, que después el FMI dijo, sí, son 20.000, pero van a ser en un primer tramo el 40%. Bueno, Sí, está ahí. Todas esas idas y vueltas de Caputo. Pone la cara, digamos, la cara de piedra. A ver cuándo sale de vuelta ahora, uno puede esperar. Ahí hay un elemento, también hubo rumores respecto de la continuidad o no, de Caputo al frente del Ministerio de Economía, pero claro, alguien me decía, si vos sabés que en algún momento vas a tener que devaluar, el costo político lo tenés que pagar ahí, no tenés que pagar un doble costo político de un cambio de Ministro de Economía y después además una devaluación. Es como para pensarlo, ¿no? En ese sentido, vamos a ver cómo sigue la cosa. Bueno, ahí tenemos los 4 fantásticos. Hoy, cuando estábamos conversando sobre el sentido del programa de QR, después de una semana tan intensa, decíamos con la producción que sea una mesa amable para charlar, para discutir y tratar de alguna manera, sacar conclusiones de esta semana, que no fue cualquier semana, y ofrecerle también a nuestra audiencia esa posibilidad. Entonces se nos ocurrió invitar a Nahuel Sosa y a Alberto Quevedo, ambos sociólogos. Tenemos Noche de Sociólogos en QR, con un par de preguntas que nos van a guiar. Hola Nahuel. ¿Qué tal, Pablo? Hola Beto, ¿cómo estás? Pablo? Gracias por estar acá. Hay una primera pregunta que nos la hacíamos en el arranque, que es frente a un punto de inflexión, porque decíamos, el gobierno está en una crisis institucional por la Corte, política por el revés en el Congreso, económica, ni hace falta decirlo. ¿De qué manera va a reaccionar el gobierno y un personaje como Javier Milei, con las herramientas que tiene y las que ostenta, frente a una situación así? ¿Es una novedad esto para el propio Milei sobre cómo sobrellevar una situación, sabiendo que es una persona que si da una entrevista y alguien le tose, pierde un poco los estribos, Beto, ¿no? Sí. Me parece que es bastante imprevisible y Milei enfrenta algo que desconoce completamente, que es la negociación política, que es la complejidad del mundo en escenarios que él no le gusta transitar, que desconoce cómo funcionan. Toda esa discursividad sobre el economista Milei, en este territorio no tiene ningún peso eso, en su propia construcción estoy diciendo, ¿no? Y la otra cuestión es que Milei tiene una apuesta muy muy grande a su alianza incondicional con los Estados Unidos, que hoy, por los hechos, por lo que está ocurriendo, en realidad se le vuelve en contra. Él está exactamente en el camino inverso de lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos se cierra, da fin al periodo de la globalización, hace valer mucho su trabajo local, el mercado interno, es decir, hacer grande a Estados Unidos significa cerrarse frente al mundo. Y Milei abre la economía, hace una política contraria, que en un momento en el cual lo que van a sobrar en el mundo son mercaderías, productos manufacturados, incluso también commodities van a sobrar, y que él tiene una política económica donde Argentina es uno de los países con mayores aperturas. Eso me parece que lo descoloca frente a toda su discursividad. A ver, vos ¿no? decís, en el origen decís, Milei elige para su carrera política e incluso para su presidencia jugar en un territorio en el que perdió, en el que esta semana perdió. Eso es lo que desconocemos, no sabemos para dónde va a salir. No sabemos cuál va a ser su reacción. Y me preocupa incluso más, yo desde el punto de vista de la discursividad, yo imaginé en un momento que él podía decir, el mundo cambió. Lo está diciendo todo el mundo esto, ¿no? Lo dice Europa, lo dicen. El mundo cambió. Necesito revisar algunos de los principios con los que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque soy pragmático. Si tiene la excusa para me interesa la Argentina y me interesa cómo vamos a vivir los argentinos, entonces voy a tomar otras medidas.
Eso sería bastante razonable porque es un poco lo que el mundo también está haciendo. Claro. Digamos, China en este tablero no hizo ningún movimiento hasta que le pusieron el 34% y ahí dijo, bueno, yo replico con la misma jugada, ¿no? Peón 4 rey, peón 4 rey. Y esperamos, ¿no? La anticipación tampoco fue una característica. Todos estaban esperando a ver si Donald Trump se iba a animar a hacer lo que hizo. Ahora, los otros países, recién lo decías muy bien, decías, bueno, China tiene una espalda y una preparación, hace muchos años que estamos esperando esto, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la posición exactamente contraria, que es cómo hacemos seguidismo de Estados Unidos en el momento que Estados Unidos quiere colocarnos a nosotros fuera de su órbita de negocios. ¿Nahuel? Sí, me parece, Pablo, que también Milei tiene que lidiar con una sociedad que ya no es la misma que lo votó. En muchas situaciones sí, pero empieza a haber signos, uno podría decir, siempre hay un proceso de expectativa, incluso de quienes no te votan, luego hay un proceso de paciencia, luego hay un proceso de agotamiento y luego de enojo. Yo creo que estamos en un proceso entre que hay signos en algunos lugares de agotamiento y en otros de paciencia, sobre todo en los votantes moderados de Milei. Es decir, que paciencia no es lo mismo que expectativa. Una cosa es una expectativa y tener un fervor y una simpatía muy fuerte con un gobierno, y otra cosa es decir, bueno, estoy tolerando, estoy todavía viendo. Hay algo ahí que se empieza a quebrar. Sí. Me parece también que ¿En qué momento se está de todo eso? Es difícil precisar. Es difícil precisarlo, pero si uno puede decir, por Focus o por algunas encuestas, que sobre todo en el votante moderado de Milei, lo que tuvo que ver con el caso de la criptoestafa y el Libra son esos casos que te van por goteo, pero que a veces lastiman más que esos casos que son abruptos y una imagen puede bajar de repente, pero después a los 2 o 3 meses se vuelve a recomponer, ¿no? Porque ahí se pierde como cierta confianza en la cual lo que deja de estar era esa idea de es exactamente lo que yo voté, ¿no? Entonces empieza a haber una idea de, bueno, lo banco porque prefiero, pero ya cambia el tono de la conversación. Eso no quiere decir que paradójicamente el sector que más apoya a Milei es un sector que también se va radicalizando más en su afán de violencia social. Es decir, el núcleo duro. El núcleo duro. Y me parece que también acá hay una pregunta, para mí es interesante, y en un momento incluso con Beto habíamos hecho una investigación sobre juventudes y Milei, que para mí es gran parte de los jóvenes que votaron a Milei no votaron la agenda de derecha de Milei. Si una cosa es votar a Milei porque vos venías desilusionado del gobierno del Frente de Todos, porque venías de una pandemia que hasta el día de hoy, yo creo que es algo que es medio tabú muchas veces en los medios, pero todavía no tenemos dimensión de los impactos en el terreno político y subjetivo que generó la pandemia, y particularmente en los jóvenes, y que vos votes a Milei frente a esa desilusión. Y otra cosa es que te pase como puede pasar en el caso de juventudes de extrema derecha como AfD en Alemania o de Vox en España, que se construye una identidad política. Una cosa es un voto electoral, otra cosa es una identidad política. Y hay, sobre todo, hace poca analogía, saco una encuesta interesante, donde el 36% caracteriza como fascista al gobierno de Milei, y de ese 36%, el 39% se dan las mujeres jóvenes. Entonces también ahí, por lo menos uno puede abrir la pregunta, si ese mito que se instaló de que todos los jóvenes bancan a Milei, puede haber probablemente en términos cuantitativos, sobre todo en los jóvenes hombres, pero uno podría preguntarse si no hubo parte de ese voto que efectivamente lo votó y que empieza a haber una desilusión y no una construcción de identidad política. Te sigo en lo que decís, pienso en ese núcleo duro que quizá también se extremiza un poco más frente a una situación de crisis. Aquí la pregunta, insisto, que ronda es, reconociendo que el gobierno está en una crisis y en un momento inédito, en el que nunca estuvo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Vos crees que Milei podría ampararse en ese núcleo duro, en esa radicalización, para salir como viene saliendo de algunos problemas, es decir, hacia adelante y acelerando? Sí, lo que pasa es que en Milei se da un caso curioso que, a diferencia de lo que haría un político, si se quiere, más tradicional, que es construir eso en algún tipo de fuerza política, en algún tipo de partido, y pensarlo en 15, 20 años, como por ejemplo en su momento fue el PRO, ¿no? Y Mauricio Macri, gusto no, construyó una fuerza política. Pareciera que Milei, esa parte política hoy todavía no pareciera estar en sus aspiraciones, pareciera que él va a ir a quinta fondo, a matar o morir, y que si mañana no sale, uno no ve una construcción de candidatos a mediano o largo plazo, ¿no? Por parte del mileísmo. De hecho, ha sido muy expulsivo con los propios. Entonces, me parece que ahí hay una encerrona. Para mí lo que es preocupante de ese núcleo es que es un núcleo que efectivamente se ha corrido tan a la extrema derecha que va a haber que convivir muchos años con ese núcleo duro, y con un núcleo duro que no es lo mismo que podía ser
en su momento el PRO, sino que es un núcleo duro en el cual la idea de violencia social está mucho más fuerte y el cuestionamiento al pacto democrático que podía haber en otros momentos. Beto, ahí voy, Mauri. No, solamente quería decir que, o sea, puede que Milei quizás se le agote, pero los mileístas o el mileísmo continúe, decís. Va a haber la extrema derecha como un fenómeno social que tiene sus particularidades criollas, que es decir, que se inscriben en una tradición antiperonista y una tradición muy ligada a la lógica civilización o barbarie, hoy planteada como ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos de bien. Siempre está esta idea presente de que hay que eliminar a un sector de la sociedad para que la Argentina sea un país normal. Hay una idea, pero hasta aunque sea eliminar simbólicamente, ¿no? Es decir, si no eliminamos al sector de los cuca, de los negros o los peronchos, Argentina no puede ser un país normal. Y esa idea, que no es que es nueva, lo que sí es nueva es la potencia que cobró. Claro. Yo creo que eso es algo que va a haber que lidiar en los próximos años, más allá de lo que los resultados electorales. Reitero una pregunta y después con lo que vos quieras de lo que escuchamos, Beto, es si esto que dice Nahuel le sirve a Milei para pensar que una actitud posible frente a esta crisis es acelerar. Bueno, en la naturaleza de Milei, desde que él se lanzó al ruedo político, fue solo acelerar. Hasta ahora con éxito, digo yo. Hasta el día de hoy con éxito, creo yo. Le fue bien, en general, digo. Llega al gobierno. En las investigaciones justamente que Nahuel decía y que hicimos, en ese núcleo joven, mucho más que ideología, una ideología política constituida con valores anti-woke o cosas por el estilo, como se dice ahora, antiprogresistas, digo, había en realidad un rechazo a lo pasado y una esperanza. Y sumo lo de la esperanza porque eso fue también algo que apareció bastante, que es, bueno, como estamos tan desilusionados de lo que fue la experiencia de Macri y de la de Alberto Fernández, en algún lugar la sociedad tiene que poner algo de la esperanza, en algún lugar. Y traigo esto porque eso que fue Milei en su momento, después lo tiene que sostener. Después lo que tiene que sostener, porque el pacto con ese electorado no es un pacto ideológico. Yo creo que ese núcleo duro de derecha que creció, nosotros hicimos una investigación con Nacho Ramírez sobre la autopercepción ideológica y ha crecido la autopercepción de gente que te contesta soy de derecha, ¿no? Que hace 10 años era 10-11% de los argentinos y ahora anda por el 30%. Es decir, creció, francamente creció. Pero bueno, anda por ese núcleo del 30. Vos para llegar al 56 de Milei tenés que sumar a mucha otra gente que tenía otras expectativas. Yo creo que entre esas expectativas estaba algo de esperanza de que iba a mejorar su situación económica, que iba a haber más trabajo. Que es decir, ese grupo no es tanto con arreglo a valores, sino con arreglo a fines. Con arreglo a fines, exactamente. Y me parece que acelerar ahora sin nada para ofrecer, me parece que es una estrategia que le va a costar. Yo creo que hoy Milei está desorientado, él está en un territorio que desconoce cómo manejarlo, creo que tiene desafíos que nunca enfrentó, creo que tiene un mundo que cambió y no está bien posicionado, y creo que además, por eso yo decía, ese Milei autoconstruido como el economista que es especialista en crecimiento con o sin dinero, la sociedad hoy eso lo empieza a tomar como un chiste. Que digamos. Cristina no casualmente lo resalta, ¿no? Vos que sos el especialista en crecimiento con o sin dinero. Estamos sin dinero, no hay plata. ¿Cuál es el crecimiento? No lo hay. Por eso pensé que una estrategia posible, discursiva, era echarle la culpa al mundo. Claro. Y decir, bueno, puede ser que eso ocurra. Hay que ver las próximas sin horas, embargo, ¿no? él ha dicho que esto él lo lee, él y sus adeptos lo leen como una oportunidad para la Argentina, como un tratado de libre comercio, llegaron a decir que la Argentina tenía, como un beneficio de la Argentina haber recibido solo el 10%. Ustedes recién explicaban, pero son 140 países los que lo recibieron, o sea, es casi por default que tenés el 10%. Y como un padrinazgo, él quería el padrinazgo político de Donald Trump y de Estados Unidos. Todo eso no lo tiene. Juega con pocas cartas. Entonces me parece que está en un lugar, un territorio muy incierto para él. Sí, dale, Nahuel. No, capaz sumarle a eso dos cuestiones. La primera, que me parece que Milei basó gran parte de su narrativa en la idea del sacrificio, ¿no? Es una idea medio de hay que estar mal para estar bien, que es una idea muy potente, hasta religiosa, ¿no? El tema es que cuando eso no se cumple y venís estando mal y no empezás a estar bien,
El gran problema es que el gobierno lo más probable es que radicalice para echarle la culpa a otro, porque si no sería asumir como el caso contrario sería que el votante se sienta estafado, una nueva estafa más. Y me parece que hay un segundo punto que es las élites en nuestro país son depredadoras, es decir, por lo general no suelen tener proyectos a largo plazo. Y eso es un problema para Milei, porque Si es quieren la sacar la famosa mayor decir, utilidad lo más en un rápido que se momento es hagamos el mayor negocio posible, seamos depredadores, en un momento Milei puede servir para esto. Ahora, ¿por qué Milei se encarga tanto en un discurso represivo? Yo creo que en parte para mostrar al FMI, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por disciplinamiento social a cambio de que me den los dólares. Es como que se sobregira en el discurso y en la represión en concreto, Sí, claro. ¿no? Lo de Pablo Grillo. Pero quiero decir, ese sobregiro, que por ejemplo vos no lo veías con el menemismo, incluso con De la Rúa, es decir, el sobregiro narrativo, eso llegó a lo último. Incluso la idea que plantea el gobierno de que le podían hacer un golpe de Estado, que es una idea preocupante, porque eso, algunos funcionarios de segunda línea deslizaron la idea de que había conmoción interna y por lo tanto podían declarar un estado de sitio. Me parece que eso va un poco de la mano de mostrar que es necesario ese disciplinamiento porque caso contrario perdería gran parte de su capital político. Pero, Nahuel, estoy 100% de acuerdo con eso, pero le sumo que dentro de su narrativa y de la construcción de su capital político, él dijo tipo de cambio fijo, bajo la tasa de inflación y entonces ahí están mis logros. Ahora sumó uno, que es bajó la pobreza. No importa, sin discutirlo técnicamente, que es bastante insostenible, no importa, pero son sus discursos. En este mundo, en este contexto local, no solo regional y internacional, local, él está muy frágil para sostener tipo de cambio fijo y tasa de inflación baja. Está muy, muy frágil para a punto de romper lo que es su gran contrato con la sociedad, que es yo vine a garantizarles eso y acá se los doy. A meses de la elección parece difícil que él llegue a octubre con esas dos variables en estas condiciones. Sumo un punto justo que hablan de narrativa. ¿Cómo ven eso de no sé, la pelea anti-woke? O sea, como no hay resultado económico, son como una máquina, una fábrica de humo permanentemente. O sea, ¿qué miran de eso? Y ¿cuándo se agota? Porque en algún momento la gente dice, bueno, basta de esa pelea anti-woke, basta de todo el discurso derechoso y, no sé, dame resultado económico. Sí, yo creo que obviamente que hay una mirada ideológica de Milei, que a reconocerle que en eso ha tenido coherencia siempre en su agenda anti-woke. A veces le puede subir más el volumen, a veces menos, pero me parece que eso lo es. Eso lo es, sí, genuinamente. Lo que sí creo, capaz que hay algo que vos decís, que respecto al cansancio de la sociedad, que también hay que tener en cuenta que esto de que el votante de Milei, como tampoco lo es el votante en su momento del kirchnerismo, de otras opciones, son votantes contradictorios. Es decir, a veces uno tiende a pensar en como que si fuesen bloques hegemónicos, homogéneos, compactos, que le dan un cheque en blanco al líder. Y puede haber, obviamente, un porcentaje que sí, pero después hay otros votantes que hay que ver qué variable puede influenciar más, que puede ser el bolsillo, puede ser la expectativa, o puede ser cómo se apela a la emoción. Por ejemplo, en el 2017 Macri, cuando gana, vos hacías preguntas y gran parte de los votantes te reconocía que estaba mal económicamente, pero tenía la expectativa que iba a estar mejor. Entonces ahí primó la expectativa versus la realidad material. El problema es que yo veo que Milei hoy no sé si puede garantizar esa expectativa de que se va a estar mejor. Claro, lo que decía Beto. Un poco lo que decía él, esa expectativa de cierto orden, si querés ponerlo. El macartismo no pone comida arriba de la mesa. O Carlos Saúl cuando dijo, yo como bajé la inflación, ahora voy a bajar el desempleo, que fue gran parte de su eslogan cuando va a la reelección. Entonces el tipo decía, yo logré esto y mira, ahora te voy a lograr esto. Ahora, me parece que hoy estamos lejos de esa situación. Bien. Paso al segundo momento de esta charla, que por lo menos yo la estoy disfrutando muchísimo, ojalá que ustedes también. Este momento de la política, este momento de la crisis del gobierno que ya hemos caracterizado, ¿qué requiere de la oposición? Y hablo de la oposición propiamente dicha, no de las oposiciones que por ahí están de acuerdo con el rumbo económico, pero que van disputando poder. Me refiero a la oposición propiamente dicha, la que tiene la responsabilidad de ofrecerle a la sociedad otro modelo de alternativa. ¿Qué se le pide? ¿Qué le pide este momento de esa crisis del gobierno a ese sector? A mí me parece que, a ver, hablemos del peronismo, que es un territorio muy heterogéneo y hoy muy fragmentado. Me parece que la sociedad
lo que mira es un mundo también de mucho conflicto y de muy poca inteligibilidad de ese conflicto. Voy a decirlo mal y pronto, nadie entiende por qué el peronismo se está peleando como se está peleando. Y sobre todo, dentro del ámbito del kirchnerismo, que no es todo el peronismo, pero es la parte central, diría yo, nadie entiende el conflicto que está ocurriendo hoy entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Y cuando digo nadie, sobre todo digo su base, su propia base. Los dirigentes sí, por supuesto, tienen las explicaciones, pero hay ahí una disputa que mal emplazada en tiempo y lugar. ¿Por qué digo mal emplazada? Porque este no es el momento para pelearse, uno podría pensar, es el momento para dejar que justamente las debilidades de Milei se pongan en evidencia y ofrecerse como una alternativa a la sociedad. Las sociedades no cambian de preferencias si no hay algo que vean sólido, deseable, con sueños, con un modelo que los convoca. Milei ofreció todo eso cuando fue electo en el 2023 presidente, porque ofreció incluso violencia, la motosierra. Sí, pero tenía un proyecto. Dijo, yo vengo a por esto, ¿no? Hoy la sociedad no percibe que ese peronismo esté diciendo, yo traigo como alternativa tal cosa. Entonces, pueden estar muy desencantados con Milei, pero ven que la oposición, más que construir el futuro, están disputando este presente para ver quién es el que manda dentro de ese territorio. Y eso me parece que se vuelve más complejo todavía cuando en el caso del conflicto entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof es tan complejo esa pelea, es tan peronista, diría, porque es una pelea por liderazgos, por quién manda, etcétera, que es difícil encontrarle una narrativa al conflicto. Y lo puedo decir de otra manera. Axel Kicillof tuvo un discurso para mí muy bueno en el Teatro Argentino de La Plata, yo lo escuché íntegro, no se entendió el único momento que estábamos todos esperando, que es qué te pasa con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner le hace tweets, cartas, Milei inventó un lenguaje para hablarle a Milei, tiene un caudal de votos, obviamente, que no es el que tuvo históricamente, pero tiene un caudal de votos muy importante y no puede explicar por qué está peleado con Axel Kicillof. No hay narrativa de este momento. Y eso me parece que es un tema que confunde mucho a votantes del peronismo por debajo y obstruye la construcción de cómo, luego de consolidado ese espacio, se amplía. Nahuel. Sí, me parece que, a ver, si yo tuviera que decir algunos dilemas que hoy veo en la oposición. El primero, creo que hay un sector que piensa que la salida a Milei es a través de el péndulo va a hacer que la sociedad busque un espacio más decente. Tarde o temprano, ¿no?, van a volver. Entonces va a buscar algo más moderado, más racional, entonces que de alguna manera el rol de la verdadera oposición es ir allanando el camino frente a eso. Hay otros sectores dentro de esa propia oposición que dicen no, es lo contrario. Frente a Milei, una polarización abierta, y lo que se tiene que buscar es algo muy contundente del otro lado, porque la lógica va a llegar a una polarización y ya quedó demostrado con la experiencia de Alberto que la cuestión moderada no sirve. Y a veces subyace también otro dilema, yo creo que entre quienes ven que va a haber un estallido social, pero no porque lo alimenten o por el club del helicóptero, como muchas veces señala Condicional, por la propia dinámica de escasez de dólares, por los propios tropiezos del gobierno. Entonces, que se plantea que pueda haber un estallido, versus otras corrientes que a mí me parece un poco más interesante, que plantean que más que un estallido estamos en presencia de una implosión social. Y la diferencia de un estallido es que en un estallido, en última instancia, hay demandas insatisfechas que se conjugan y dan vuelta a algún tipo de página. En cambio, la implosión es más compleja, porque la implosión es, como diría el dicho, la procesión va por dentro. Es una sociedad que se empieza a implosionar a sí misma, que empieza en una fuerte guerra de pobres contra pobres, inquilinos contra propietarios, trabajadores en blanco contra trabajadores en negro, y ahí en ese caos es muy distinto al caos de un estallido. Entonces me parece que eso hay un poco del timing. Para mí no es casualidad que la CGT esté saliendo ahora a hacer un paro. ¿Por qué? Porque creo que la CGT suele leer bien los momentos de conflictividad social, más allá de si uno después esté de acuerdo o no, y uno le podría exigir más. Pero creo que hay una idea de que salen ahora porque ven que empieza a haber, pero no del lugar paranoico como lo plantea la derecha, de que salen para voltear al gobierno. Creo que salen porque empiezan a ver que en sus propias bases hay más legitimidad para hacer un paro que lo que había hace un año.
Y eso es una novedad también. ¿Legitimidad o presión? Bueno, las dos cosas, pero cuando hay que reconocer que cuando... Bueno, podríamos preguntar si el rol de la dirigencia es esperar que se canse la base o convencer o activar la conciencia de la base. En este país hubo una consigna que es poner la fecha, ¿no? Se fue gritado de abajo para arriba, de la plaza al palco, ¿no? Yo creo que el deterioro del salario, la falta de lo que son resultados económicos por el lado del mejoramiento del salario y de las condiciones de trabajo, etcétera, la pérdida de empleo en el sector privado, no solo en los despidos en el público, todo eso me parece que es más de abajo para arriba. Pero quiero tomar, me gustan las dos figuras que usó Nahuel de la explosión o de la implosión. Bueno, si se produce una implosión, en realidad lo que se produce es una especie de introspección de los ciudadanos que se deterioran, se pelean con los vecinos, pero que no construye nada. Me parece que eso... Y la explosión, que yo diría, nosotros tenemos experiencias de explosión. Yo creo que el 2001, 2002... fue una explosión. Salió ahí la clase media y los trabajadores, etcétera, a decir esto no va más, pero la consigna era que se vayan todos. Quiero decir, en ninguno de los dos escenarios, esa realidad que puede ser durísima no construye una esperanza. La construcción de una esperanza es de la política y es de que la sociedad perciba un sector de la política que le está hablando a ella y que está construyendo algo que es deseable. Yo hoy lo que no veo es que del otro lado, de la vereda de enfrente, se esté construyendo eso. Tengo una última pregunta para Nahuel Sosa y Beto Quevedo. ¿Qué rol cumplen dentro de esa oposición, o como los caractericen, personajes como, menciono dos pero hay más, Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto, que parecen ser custodios de algo en la política argentina? ¿Qué rol cumplen en este momento? Elisa Carrió se puso siempre en el lugar de la defensora de la República. Ella era la viuda de la República, o sea, había que hablar con ella para ver, ella tenía el termómetro de cuán republicano o no era un gobierno, sobre todo el kirchnerismo, ¿no? Se dedicó mucho a eso. Con Macri fue muy indulgente, por ejemplo, con la decisión de Macri de nombrar también 2 jueces por decreto, ¿no? Y yo creo que hoy Elisa Carrió, desde el punto de vista electoral, no representa casi nada, me parece que no tiene, y está bastante perdida, porque atacar al gobierno de Milei con su termómetro, también a su propio electorado no le... Por eso incluso diría, votan bastante del lado de Milei más que del lado del peronismo. La segunda, Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto ocupa todos los lugares. Me gustaría que ustedes inventaran un personaje para Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que es Selig, o sea, la capacidad de tener cualquier discurso y cualquier disfraz y cualquier posición en todos los escenarios políticos. Lo único que tiene Pichetto es que es un viejo lobo de mar en la negociación, sobre todo palaciega y de Congreso. Fuera de eso, nunca tuvo votos, nunca fue un referente para la sociedad, nunca fue un personaje atractivo, nunca fue alguien que propusiera algo, es más bien un personaje bastante oscuro. Si hay casta, él está. Cerramos, Nahuel. Bueno, cierro yo. No, a ver, me parece que de Elisa Carrió lo que hay es, si aumenta la conflictividad social y aumenta el conflicto, yo creo que va a ser un personaje que va a empezar a estar más presente y en esta idea de que ella es la defensora de la República, pero a su vez en sus últimas narrativas está muy con la idea de la paz y la religión, ¿no? Como, bueno, vengo a garantizar la paz frente al conflicto, ya no solo la República, sino que vengo a defender la paz, de que Milei no se extreme y que el kirchnerismo, la ve un poco en ese rol, ¿no? Sobre todo si se agudiza, que es muy probable que pase por la propia lógica económica, que se agudice la crisis social. Y me parece que en el caso de Miguel Ángel Pichetto hay 2 cuestiones. Por su propio decir, él siempre dice que son las circunstancias las que van moldeando lo que necesita el Estado argentino. Creo que en ese sentido, en la medida que las circunstancias vayan haciendo que el gobierno agote su capacidad política, irá probablemente siendo una persona que busque aglutinar un peronismo de centro, una nueva avenida del medio, y a partir de contener a esos sectores, volverse a parar frente a un nuevo escenario o a un nuevo gobierno que construya algún tipo de esperanza o alguna fuerza política que esté dispuesta a construir esperanza, como esa pata
que es capaz de aglutinar a un sector moderado del peronismo del medio. Muy pocos votos, ¿no? Nahuel, Beto, quiero decirles que, más allá de que estemos de acuerdo o no, o la audiencia esté de acuerdo con ustedes o no, yo les agradezco que recuperen la estructura de comienzo, nudo y desenlace para las ideas, para debatir la política, para ayudarnos un poco a pensar, porque no abunda y creo que lo necesitamos y mucho. Así que gracias por haber venido. Gracias por invitarnos y ustedes también lo hacen, ¿eh? Bueno, lo intentamos por lo menos. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Les voy a contar después la historia de por qué a Santiago Levín, psiquiatra, es el presidente de la Asociación de Psiquiatría de América Latina. Lo llamé por teléfono un ratito antes del programa y le dije, vení un cacho antes. Me encantaría que escuches la charla con Nahuel Sosa y con Beto Quevedo, porque lo que le vamos a preguntar a Santiago Levín es, dijimos recién, bueno, ¿qué se necesita de la oposición? ¿Cómo va a responder Milei? Queremos preguntarle qué cree que necesita hoy la ciudadanía frente a este momento de crisis y una nueva amenaza que viene de afuera. Lo mencionaba Nahuel. La idea de una pandemia que viene a atacar, que nos pronostica una crisis. Bueno, no es una pandemia, es una decisión de Estados Unidos. Pero otra vez a la defensiva una sociedad que le están diciendo por todos lados en estas últimas horas que la cosa se va a poner bastante fulera. Y vamos a hablar también después de la tanda de persecución ideológica. El caso de Natalia Maderna, una colega que fue echada de Radio Nacional por participar en espacios donde, bueno, no se piensa, no se reflexiona igual que lo que hace el gobierno de Milei. Después de la tanda. Talentosos que tengo en el... Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente.
con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Este 8 de abril llega el Calamaro Day de Olga a Telecentro. Disfruta este evento en vivo en el canal 1065 y las veces que quieras y en todo el país, Sentí Play. Un homenaje al salmón, con la participación de reconocidos artistas. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Bueno, muy bien, seguimos en QR en esta noche de viernes aquí en Bravo TV, en vivo, por supuesto. Nos pareció muy interesante la charla recién con Beto Quevedo, con Nahuel Sosa, y vamos a darle cierta continuidad a esa reflexión, pero desde otro abordaje, es decir, no ya tanto de la política, desde la psiquis del propio Javier Milei frente a un momento de crisis de su propio gobierno, sino tratar de interpretar qué es lo que está pasando entre nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas de a pie. Gente de a pie, diría Mario Weinfeld, y recién charlamos con Beto Quevedo cuánto lo extrañamos, al querido Mario. Está Santiago Levin con nosotros, médico psiquiatra, presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar acá. Al contrario, gracias a vos. Bueno, confieso, lo que les contaba antes, le pregunté a Santiago si podía venir un rato antes, porque me imaginaba que de la charla con Beto Quevedo y Nahuel Sosa podríamos retomar alguna de las cosas, pero desde otra perspectiva. Yo voy con la pregunta de todas maneras, y vos agarrás lo que quieras. Estamos en un momento en que el mensaje otra vez es, bueno, las cosas no están mejorando del modo en que se habían prometido, una sociedad muy golpeada, muy frustrada, interpretamos nosotros,
y frente a una amenaza externa otra vez. Es decir, las decisiones de Donald Trump que por todos lados nos dicen, bueno, la cosa se va a poner aún un poco más compleja y de algo que no sabemos ni con qué se come. ¿Qué estás viendo? ¿Qué crees que la ciudadanía necesita de la política en este tiempo? Son un montón de cosas. Yo me hubiera quedado escuchando más a los sociólogos. Me pareció muy, muy interesante lo que dijeron y me gustaría retomar un par de esas cosas. Dale. En primer lugar, para decirlo muy brevemente, me parece importante decir que estamos en épocas desconocidas. Estamos tomando sopa con un tenedor. Los instrumentos, algo llega, pero mucho se vuelve a caer al plato. Nuestro andamiaje conceptual atrasa. Claramente, eso pasa en los periodos de crisis de paradigma, de crisis de los modelos en general, de crisis de los modelos de pensamiento. Cuando eso sucede, la realidad te sorprende todo el tiempo porque los instrumentos con los que uno analizaba la política, la economía, el estado de salud de la población, de salud mental, quedan un poco atrasados. Estamos utilizando onda gomera para cazar pajaritos en épocas en donde la tecnología cambió mucho. Y lo digo metafóricamente, no me refiero a la tecnología digital. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto Quevedo como Sosa hablaban de esperanza. Quevedo lo repitió 2 o 3 veces. Y dijo muy taxativamente, la esperanza se construye desde la política. En este momento hay una desesperanza construida desde la política. Una desesperanza que viene de la mano del discurso antiestatal. Quiero recordar acá al historiador argentino fallecido tempranamente, Ignacio Leucovich, que estudió mucho los cambios de la subjetividad en la crisis del 2001-2002. De hecho, se publicó un libro póstumo que se llama Pensar sin Estado, que tendríamos que retomar en este momento. Son algunos ensayos, muchas veces pensados en conjunto con psicoanalistas. ¿Qué pasa cuando el Estado, como institución que instituye subjetividad, que otorga un mediano plazo por delante, que habla de trabajo, de seguridad social, de salud, de educación, que te brinda cierta tranquilidad para las generaciones que vienen, cierta esperanza de que si tus hijos terminan el secundario y hacen algún estudio terciario van a tener un mejor trabajo, etcétera? ¿Qué pasa cuando esa institución de instituciones es atacada por los propios políticos que la habitan? Eso genera claramente una sensación de desrealidad, de no lo puedo creer, desde los que tratamos de entender, y una sensación de anomia, como dicen los sociólogos, es decir, de no pertenencia. Entonces, lo primero que hay que decir ante tu pregunta es, para los que estamos tratando de entender, me incluyo muy modestamente en ese grupo, son épocas en donde los instrumentos conceptuales nos están quedando cortos. Entonces, es necesaria la construcción de nueva teoría. Al contrario de lo que piensa el presidente Milei, que desfinancia el CONICET, las universidades, etcétera, que son los lugares donde se construye esa teoría. Por eso mismo, Santiago. El debilitamiento estatal promueve el individualismo y la ruptura del lazo. Entonces, por ese motivo, los sociólogos hablaban de implosión más que de explosión. La explosión necesita lazo social. La implosión es por la ruptura de esos vínculos. La implosión es lo que pasa cuando esa energía no se puede canalizar en una red colectiva y termina reventando dentro de la cabeza de cada uno. Quevedo decía, se pelean con el vecino, y yo agregaría, están aumentando las tentativas de suicidio en la adolescencia de manera muy, muy preocupante. Están aumentando... Perdón, ¿en qué periodo? ¿Desde cuándo viene aumentando? Especialmente después de la pandemia, pero vienen aumentando desde antes. Ojo, no convirtamos a la pandemia tampoco en el origen de todo. En mi opinión, la pandemia pudo haber sido un catalizador, un aumentador, un vidrio de aumento, que nos mostró y que en todo caso aceleró algunos procesos que ya venían desde antes. Tampoco desde que vino Milei se empezó a hablar en contra del Estado. Desde que yo tengo memoria se habla en contra del Estado.
recién pensaba cuando se decía hay que sufrir para después disfrutar en Álvaro Sogaray. Es decir, Milei como síntoma puede ser causal de cosas, pero Milei más como síntoma que otra cosa. Entonces, la sociedad en la que nosotros nacimos no existe como existía antes. Entonces... Perdón, ¿y eso qué genera en una persona, en una familia, en un grupo social? Un desconcierto que no se percibe como desconcierto, se percibe como falta de horizonte. Ahí viene la necesidad de la esperanza, pero no la esperanza como un eslogan comercial construido por 3 publicistas después de hacer 5 focus group. La esperanza como insumo indispensable, psíquico y social, para la construcción de un proyecto colectivo. Acá hay una columna en donde va colectivo, lazo social, cardumen, solidaridad, proyecto, esperanza, y hay otra columna en donde va el Estado no sirve, individualismo, meritocracia, te salvás solo, si estás enfermo es que no te cuidaste, te jodés, no va a estar el Estado detrás tuyo recogiendo lo que vos tirás. Entonces, sin endiosar el discurso colectivista, sin caer en una discusión anticuada como socialismo versus capitalismo, lo que sí podemos decir es que los momentos de gran crisis nos escatiman manijas para agarrarnos, conceptuales, emocionales, asistenciales, educativas, pero sobre todo nos escatiman herramientas conceptuales, palabras y metáforas para poder describir lo que está pasando. Volvemos a tomar la sopa con el tenedor. Mauri. Quería preguntar, hacer un poco de doble clic. Si podés contarnos de tu experiencia o de tus colegas, ¿qué se escucha en los consultorios? ¿Qué se escucha, no sé, de los pacientes, de la gente? Por recién decía que se aumentó la tasa de suicidio. Supongo que también hay mucho estrés dando vuelta. Hace semanas que ya vi en varios medios esta idea de que estamos en diciembre, en marzo, digamos. Todavía seguimos con la cabeza como si fuese un diciembre de Acá hay que tener mucho cuidado con la generalización sin tener datos epidemiológicos. La epidemiología es el estudio estadístico de los distintos problemas de enfermedad en una población. La epidemiología es el lujo de las naciones ricas. En los países donde no alcanza para llegar a fin de mes y donde se desfinancia la salud, no se invierte en epidemiología. Entonces, muchas veces terminamos diciendo lo que sucede en otros países que sí tienen números y tratamos de extrapolar, ahí siempre se comete un error. Y el peor de los errores que podemos cometer los médicos o cualquier personal de salud es decir, en mi consultorio veo que, porque eso no tiene una validez estadística. En todo el mundo están aumentando los suicidios en la pubertad y en la adolescencia. Para dentro de muy pocos años, la Organización Mundial de la Salud prevé que la depresión va a ser la principal causa de enfermedad en el mundo. Dentro de muy pocos años, por encima de las enfermedades cardiovasculares, infecciosas, de los accidentes, la principal causa de enfermedad en el mundo, la depresión. ¿Qué puede significar eso? Habría que volver a traer a los sociólogos aquí. Pero como mínimo podríamos decir que claramente hemos fallado como civilización en el diseño de un mundo donde entren todos y todas. Hay mucha gente que se queda afuera. Con el agregado... Vivir angustia. Vivir siempre angustió, porque lo que te espera al final de la vida ya todos sabemos qué es y no queremos ni hablar de eso. Pero eso desde el punto de vista poético, filosófico, humano, aún en la mejor de las democracias más ideales, todos nos vamos a morir. A ver, vivir siempre lo saco de ese plano, pues está bien el reflejo. Habitar la experiencia de vivir en este momento es una experiencia, no sé si traumática, pero... Es mucho más estresante, como decías vos recién. Los niveles han aumentado muchísimo, las consultas en salud mental, están desbordados los consultorios de salud mental, públicos y privados, los colegas no tienen turnos para dar, la demanda ha cambiado cualitativamente también, ya se pide cada vez menos un espacio de reflexión para ver quién soy y qué quiero y más un espacio de contención. Guido tiene pregunta, pero quiero meterme ahí para que no se nos pase. ¿Qué pasa cuando un grupo social, una persona... frente a un discurso individualista, de que todo lo que tenés va a ser en función de lo que vos puedas realizar? ¿Qué pasa cuando eso se frustra? Es decir, se echa la culpa
las sociedades, las comunidades echan la culpa de no haber podido mejorar su calidad de vida? ¿Hay algo respecto a la autoestima? Las sociedades no. Es una buena pregunta. Yo solamente voy a poder responderla muy superficialmente. Lo que yo quiero decir, no lo dije para no meterme en términos técnicos, pero lo que ha cambiado es la subjetividad. Es decir, los modos como nos percibimos a nosotros mismos, los motivos por los cuales estamos en este mundo y los valores que nos hacen movernos en este mundo. Este cambio en la subjetividad, que tiene mucho que ver con el ataque a la institución estatal, porque la subjetividad se construye desde instituciones productoras de subjetividad, la educación, el himno nacional, el escudo, las Malvinas. La subjetividad se construye con las narrativas. Nosotros estamos construidos de palabras y de metáforas. Cuando se dice la patria es el otro, se construye subjetividad. Cuando se dice motosierra y licuadora, también se construye subjetividad. Destruir subjetividad es construir también una nueva subjetividad. Entonces, está difícil analizarlo, está difícil vivirlo y está difícil comprenderlo. Y por lo tanto, está difícil también pensar cómo se sale de todo esto, ¿no? Leopoldo Marechal decía, de un laberinto se sale más fácil por arriba. Vos preguntabas en la mesa anterior qué requiere de la oposición la ciudadanía. Yo quiero decir esto para sacármelo del pecho. Lo que necesitamos de la oposición es que se dejen de joder. Porque realmente lo que está sucediendo es inconcebible. Inconcebible, y yo lo atribuyo también a esta crisis en las subjetividades, en donde tampoco está muy claro cómo se hace política hoy. Hay que sentarse a esperar que explote todo. Garpa más el discurso moderado que el discurso fuertemente opositor. Estamos mirando solamente los focus group. ¿Y qué pasa con los ideales? ¿Qué pasa con la Declaración de Derechos y Garantías de la Constitución Nacional? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con lo que uno quisiera para el futuro de sus hijos, de sus nietos y de sus pares? ¿Qué pasa con la construcción de horizontalidades? La política no puede quedarse quieta por definición. Tiene que ser el sector más móvil, más proactivo en el pensamiento, en la propuesta. Si te equivocás, te equivocás. Pero el peor político es el que se queda sentado esperando que le suba la imagen positiva para salir a decir algo en las redes. Guido. Voy a hacer una pregunta distinta a la que tenía en un principio. Me parece que tal vez más sensible. Digo, me imagino esta conversación haciendo eco en muchas casas de la Argentina y mucha gente del otro lado angustiada, ¿no? En este contexto. No te pido una recomendación, pero digo, ¿qué crees que muchas de las personas que nos están viendo, tal vez por un dispositivo como este y que canaliza muchas veces esa angustia de estos dispositivos, ¿qué les puedes decir? Dos planos distintos. En un plano, en el plano individual total, si te sentís mal, si te cuesta dormirte, si te cuesta controlar los impulsos, si ves que en tu casa hay problemas de adicción, por ejemplo, de ludopatías, que es otra de las epidemias actuales en los chicos, apuestas, etcétera, etcétera, se puede consultar. Dolido, menoscabado, desfinanciado, todavía tenemos un sistema de salud del que podemos estar orgullosos. Y yo soy docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y se trabaja muchísimo formando profesionales de la salud. En otro plano más general, yo creo que la propuesta que pongo sobre la mesa es contracultural, es generar lazo social. Saber el nombre del vecino enfrente, lo decíamos en la pandemia. En vez de hablar de inmunidad de rebaño, decíamos solidaridad de rebaño. Es el vecino que vive solo, que quedó viudo, o la vecina que vive sola, acercarse y preguntarle si necesita algo. Las viejas, sencillas costumbres de saludarse, de preguntar qué te pasa al que tiene cara de estar mal, en lugar de cruzarse de vereda como si portara un virus. Estamos reproduciendo estrategias de pandemia, paranoides que nos encierran dentro de nosotros mismos. Pasamos horas mirando la pantalla del celular. Hablamos de las series, de los canales de series de televisión. La diversión
sigue siendo más individual que colectiva. Entonces, recurrir al grupo, verse, invitar gente a casa, aunque haya que esté tomando mate. Ya no se puede ni comprar 1 kilo de bizcochito de grasa. El conjunto salva la angustia del individuo. Es el conjunto sabe más. El grupo sabe más, decía Pillon Rivière, un famoso psiquiatra y psicoanalista argentino. El grupo sabe más que la persona. La estrategia principal, decíamos hace pocas semanas, en otra ocasión con Pablo, la tecnología principal que ha salvado a la humanidad de catástrofes ha sido siempre la solidaridad, la cooperación y la solidaridad. No nos dejemos robar eso. Por supuesto que no hay una solución individual a un malestar colectivo. Pretender eso sería colocarse del lado de esa comunicación en salud mental que yo detesto y en la que trato de no incurrir, que es come sano, dormí bien, haz ejercicio todos los días, repetite cosas lindas, ponete linda música y vas a estar siempre feliz. No, sin trabajo, sin perspectiva, con una universidad desfinanciada, sin la esperanza como utopía que te tracciona hacia el futuro, con unos chicos que a la noche tienen hambre, con poca plata en el bolsillo, cartoneando, en situación de calle. Es muy difícil decirle a alguien, pensá en positivo. Entonces, hay un plano individual que se puede consultar si uno tiene dudas de que le esté pasando algo importante o si uno tiene síntomas que no puede controlar. Y en el plano, sobre todo los que somos un poco más grandes, no los chicos y los adolescentes, solidaridad, comunicación, abrazo, tocar el timbre, no pasar por el costado de alguien sin preguntar cómo estás, no pasar por encima de cuerpos tirados en la vereda, que son seres humanos. Hay que decirle al ex jefe de gobierno que cuando él siente olor a pis, ese pis está producido por seres humanos, sistemas urinarios que están en el interior de seres humanos, que si tienen que hacer pis en la calle es porque no tienen un baño, y si no tienen un baño es porque no tienen una vivienda. Entonces, eso que algunos interpretan como olor a pis, otros lo interpretamos como injusticia social. Santiago, la última. Pensá en 3 personas que a vos te parezca que tienen en su hacer posibilidad de hacernos algo mejor. Pueden ser personas con las que vos coincidas ideológicamente o no, pero personas que vos creas que en una modificación de su acción o que vos confíes que pueden traernos algo de todo esto que estás diciendo. ¿Con qué 3 personas te gustaría tener un round, 1 hora de charla? Se sientan y te escuchan o dialogan con vos. ¿Qué 3 personas? Dialogar, no, escucharme a mí no creo que sea muy productivo para cambiar estas cosas. Tiene que ser en colectivo. Honremos el diálogo, el vínculo. Qué buena pregunta. Lo hubiera pensado mejor fuera del aire. No, acá es con lo opuesto. Acá es con lo que tenés puesto. Bueno, yo incluiría allí a un científico, por ejemplo, mi amigo José Edelstein, uno de los físicos argentinos más reconocidos. Incluiría al Papa Francisco, el argentino más importante de la historia y un tipo muy, muy interesante. Incluiría... A mí me hubiera gustado mucho tener a Carmen Argibay, la ex ministra de la Corte Suprema, sentada en esa mesa también. Es decir, estamos hablando de personas que después de un diálogo te gustaría compartir algunas ideas y crees que eso podría generar alguna acción de ellos que nos hagan bien, que traiga bien común. Sí, por supuesto. Bien. Y me gustaría mucho ver una toma de coraje de la clase política que en este momento está en la oposición. El coraje también es el coraje de renovarse, de dejar que aparezcan nuevas caras, nuevas figuras, nuevos modos de hacer. Hay que saber entrar y hay que saber salir y hay que saber compartir. Hay un montón de gente, se me vienen ocurriendo gente vivos y gente que no están vivos. Lindo ejercicio, vamos a ver si... Para la próxima si lo hacemos segmento. Te lo pienso un poco mejor, porque estaba pensando que nosotros nos está faltando escuchar a los jóvenes también.
y que tendríamos que dejar, mientras lo decía, me decía a mí mismo, tenemos que dejar de pensar en luminarias que nos vengan a salvar. Tenemos que empezar a escucharnos más entre nosotros para ver qué surge. Santiago, gracias por haber venido. Gracias a vos, Pablo. Y que se repita. Gracias. Santiago Levín. Bueno, queríamos contarles en el programa situaciones de persecución ideológica muy graves en estos últimos días. Fabián Waldman, seguramente lo conocen si les interesa la política, porque es una persona que pone en bastantes apuros al vocero presidencial Manuel Adorni. No es el único, pero es el que se anima a repreguntar, que piensa mucho la manera en poner en aprietos a un portavoz, que en definitiva ese es el ejercicio interesante, invitar a la reflexión de alguien que está pensando algo, a ver si lo piensa de otra manera o en todo caso confiesa algunas cosas. Fabián Waldman fue despedido de Diputados TV y se le ha negado, me contaba recién Mauricio Caminos, se le negó su acreditación en el Congreso Nacional. Tenemos el caso de Kaloyan Santos, conversamos con él hace poco. Kaloyan Santos es el reportero gráfico que obtuvo una imagen del cabo Guerrero clave para la reconstrucción de quién fue el responsable material, están los políticos, los ideológicos, el responsable material de la agresión a Pablo Grillo, que lo tuvo al borde de la muerte. Fue despedido de la Secretaría de Cultura, el único al que no le renovaron el contrato, después de 12 años. Y vamos a conversar, como les decíamos, con Natalia Maderna, colega, que trabaja o trabajaba en Radio Nacional, ahora le vamos a preguntar cuánto tiempo, y por participar en un canal de streaming de la provincia de Buenos Aires, Vibra, que se inauguró hace muy poco, por lo menos lo que hay que conjeturar es que esa es la razón por la cual un día le dijeron tu programa no va más. Paso siguiente, despedida de Radio Nacional. Natalia, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? Natalia, ¿me escuchas bien? Bueno, vamos a ver si podemos recuperar el testimonio. Yo insisto, son situaciones de persecución ideológica clave de los últimos días. Uno podría hablar de persecución ideológica en muchos aspectos en el último tiempo, desde el gobierno, desde la asunción del propio Javier Milei, sobre todo pensando en trabajadores y trabajadoras del Estado. Pero estos casos en particular llaman mucho la atención porque afecta, entre otras cosas, la libertad de expresión. Raro en un gobierno que pondera la libertad individual, entre ellas la de expresión, un castigo de estas características, por lo menos contradictorio, pero muy grave como antecedentes, si es que no decimos nada, o por lo menos les contamos estas situaciones que están ocurriendo. Natalia, creo que ahora sí nos podemos escuchar mejor. Pablo Caruso en QR y todo el equipo, te saludamos. ¿Cómo andas, Pablo? Un beso al equipo también. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, te abrazamos. Contanos un poco lo que pasó. El lunes a las 7 de la tarde, aproximadamente, me llega un mensaje de Pablo Valente, que es actualmente el director de Nacional Rock, de la FM de rock que tiene la radio pública, y el martes me citan a una reunión 5 minutos antes de mi programa. Hay una ¿te digo la dirección? ¿Te acompaño? A la cabeza, me dan un programa conducir desde marzo del 2024. Esta gestión. Y yo me tapé ahí porque es esta gestión la misma que me dio el programa antes. Está un poco complicada la comunicación con Natalia Maderna. Vamos a ver si podemos retomarla. Es muy valiosa la palabra de Natalia, les pedimos disculpas. Pero insisto, estamos hablando de situaciones muy marcadas, muy concretas, seleccionadas, les diría yo. Es decir, poner gente en la mira porque piensan distinto o porque en su acción, en momentos en los que no están cumpliendo las funciones, en este caso en Nacional Rock, pero en el caso de Fabián Waldman, fuera de su trabajo en Diputados TV o en la acreditación en el Congreso Nacional, o Kaloyan Santos, después, por fuera de su trabajo en la Secretaría de Cultura, toman estas represalias. Hacemos una tanda y seguimos, dale.
¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. ¿Me las das? Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Este 8 de abril llega el Calamaro Day de Olga a Telecentro. Disfruta este evento en vivo en el canal 1065 y las veces que quieras y en todo el país, Sentí Play. Un homenaje al salmón, con la participación de reconocidos artistas. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas.
Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. ¿Cómo te quiero, Juli? ¿Cómo te quiero? Muy bien, estamos cerrando QR, pero atención, porque inauguramos sección. No importa el momento del viernes, esta es una sección que la va a romper toda y la viene rompiendo toda aunque no tenga sección. Es el Ministerio de Troll, señoras y señores. El Ministerio de Troll, que me entero que cuenta Mauricio Camino, que existe como grupo de WhatsApp. Existe como grupo WhatsApp y como grupo es un nodo digital podríamos decir, trolls, Sí. de seguidores de Milei, que yo escribí una nota en el diario AR y Sí. hice una investigación un poco en ese mundo, en esa fauna digital, creado por un joven libertario, se llama Matías Font, tiene 23 años, por lo menos cuando yo hice la nota el año pasado. Sí. Es un referente de la juventud libertaria de Capital Federal y armó un grupo de WhatsApp donde se comparten información y hacen como una batalla cultural de Milei. Y bueno, creo que hay una placa para mostrar. Se ordena. Ahí vamos a la placa, pero quiero contarle cuál es el sentido del Ministerio de Troll. Es un ministerio que genera políticas públicas o medidas de acción política bien concretas, digamos, ¿no? En red, o sea, como grupo existe. Nosotros tenemos nuestro propio ministerio. Por supuesto, vamos a dar cuenta. Con nuestro ministro, obviamente, ¿no? Momento a momento, vamos a ir dando cuenta de estas acciones. ¿Quién es el ministro? ¿Y quién va a ser el ministro? Santiago Caputo, acá está, claro. El mago del caos. John, le recordamos, es una cuenta en X, en Milei Emperador, es el nombre de la cuenta en concreto, que se le atribuye a Santiago Caputo y que Santiago Caputo nunca dijo que no, con lo cual la ostenta de alguna manera. Y siempre se va cambiando y siempre nos enteramos de cuál es la nueva, vigente. claro. Bueno, un poco esta es. Bueno, esto ocurrió ayer, pero tiene que ver también, se trabaja fuerte desde el Ministerio, ¿no? ¿Qué hace la vicepresidenta de la Nación en ejercicio de la presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Se refiere a Victoria Villarruel. Casi seguro que es un delito eso, le bajó línea fuerte desde el Ministerio de Troll el propio ministro. Y le responde la vicepresidenta. Ante las operaciones de la casta y la vieja política, mira a sus costados, como decía Luis Pablo Gininger, mira a sus costados y encuentra de qué está hablando Victoria Villarruel. No está de más aclarar que dado el viaje del presidente Milei a Estados Unidos, me encuentro en el ejercicio de la presidencia. Por lo cual, la sesión del Senado, donde se tratarán y rechazarán, spoiler ya conocido, los pliegos de los dos jueces de la Corte, será conducida por el senador Abdala, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá muy concreta la acción del Déjame que te Ministerio ponga en contexto. Sí. Esto era cuando la sesión estaba en ciernes, sesión de ayer, 14 horas estaba convocada, y bueno, estaba la especulación de que si había quórum o no, y si había quórum estaba casi seguro de que se volteaban los pliegos, lo que terminó sucediendo. Nosotros lo contamos acá, lo anticipamos el miércoles de la noche. Y la versión fuerte es que Santiago Caputo operaba en las sombras para que la sesión se baje. Como no estaba Villarruel, aparentemente había un diálogo con el senador Abdala, presidente profesional del Senado, para que firme un decreto y que patee la sesión para adelante. En eso es cuando, según trascendió, Villarruel se mete en el despacho, en el Senado, y por eso el tuit anterior de Santiago Caputo se daba cuenta que Villarruel estaba obstaculizando su operación. Claro, ¿qué hace? Claro, tal cual. Bien. Era como una contraoperación. Bueno, dice nuestro graf, ¿quién conduce el Ministerio de Troll? ¿Quién es el jefe del Ministerio de Trolls? Bueno,
ya dijimos, el ministro, digamos, en jefe sería Sí, por supuesto, Santiago Santiago Caputo, asesor presidencial, siempre lo recuerdo, no es funcionario del gobierno, Sí. es el asesor preferido de Milei, asesor principal, parte del Triángulo de Hierro, y es una persona que es monotributista. Y que concentra muchísimo Digo, poder y para tener en recursos. cuenta, Sí, claro. recomendable, salió un libro hace muy poco, está saliendo estos días, de unos colegas sobre Santiago Caputo, así que digo, ya El que monje. estamos, el monje, sí, de Muy Maya bien. Castreblanca y Manu Jove, así que de paso la invitación. Pero como decíamos antes, hay un ministerio real, real entre comillas, que es un grupo de WhatsApp, es un nodo digital, podríamos decir, donde difunden información sobre el presidente Milei y hacen esta batalla cultural a su modo, un poco encabezado por un joven libertario, lo mencionábamos antes, Matías Font, 23 años, que tiene Es vínculos. este joven. Sí, tiene vínculos con el gobierno. Él tiene fotos en su, mirá, ahí está fijada, Sí. primera foto con Karina Milei. Eso fue recibir reconocimiento de la hermana del presidente, hizo una capacitación en la legislatura y Ajá. la que le dio el diploma, vaya uno sabe por qué, fue Karina Milei. Y siempre aparece... Aguantame un cachito ahí. Primero Sí. es un niño. Segundo, ¿hay mayor de una edad. fiesta libertaria? Bueno, esa es la novedad para ya que estamos, digo, hoy abrimos nuestro ministerio de troll, ya tenemos fiesta, muchachos. Espectacular. Qué rapidez. Sábado que viene, o sea, no mañana, el próximo, de paso le hacemos chivo a los Déjame amigos. acercarme, quiero ver qué es lo que están. Dame un poquito Como ayer, 10.000 a pleno el 10.000 pesos sale el fiesta libertaria. la entrada. ¿Qué dice? Cerveza, me crucé en cámara, perdón. Cerveza, hamburguesa y merch gratis. Merch. ¿Qué es merch? Sí, merchandising. Ya tienen merchandising, buzos gracias. de Pensamos ellos bien. con la cara, con el logo, Estoy que bueno, muy Tomás afuera. Shelby, el Para los protagonista primeros 50 en registrarse. Vuelvo a mi lugar. Espectacular. Tenemos curiosidad, fiesta liber- para ser aniversario del ministerio. Muy bien. Para ser parte del ministerio tenés que pasar una serie de filtros. O sea, yo no podría entrar claramente si entro con mi WhatsApp. Ya me Sí. conocen. O sea, de hecho con el amigo Fond hemos tenido unos cruces en las redes y yo le pedí una entrevista y él, bueno, no me la quiere dar, pero... Ujú. Vos también. Bueno, viste, es un poco el trabajo de Andás cada uno. hostigando gente pidiéndoles Pero entrevistas. a Qué ver, bárbaro. ellos dicen que no tienen vínculo con el gobierno, que no reciben guita del gobierno. La verdad que no me consta eso, Sí. así que en eso si querés le doy la derecha, pero a ver, tiene foto con Karina Milei. Cuando Milei ha ido al Congreso, estuvieron en los palcos, o sea, Ujú. tienen acceso. Ah, Y así como está dirigido o lo conduce el grupo de WhatsApp, Matías Font, hay otros como, no sé, ya lo hemos mencionado varias veces, Fran Fijap también ha estado. Ujú. Han tenido, cuando fue la ley bases, sí. hubo una reunión en el obelisco, la segunda ley base, en julio, del Ministerio de Trolls, apoyando a Milei y llamó por teléfono, hizo una videollamada a Sandra Petovelo. Entonces, digo, tienen vínculos Bien. con Bueno, trajimos, tenemos por supuesto producción del día del Ministerio de Trolls. Ahí le va dando sentido un poco a la... DNU del día, podríamos decir. Claro, medidas DNU del día. del Ministerio de Troll. A ver, ahí está Macarena. Macarena. Vamos a leer primero el tuit. ¿Me explican quién fue el delincuente que metió esto en el spot del PRO? ¿Esto es recuperar la identidad del partido? ¿Qué carajo están haciendo? Ni la reta se animó a tanto y muestran Esto es en contexto una porque hoy foto se- muy vieja, Liberación Queer, Marcha del Orgullo y la Diversidad LGTB+. Hoy hubo el lanzamiento del PRO en Planetario. Sí. Mauricio Macri un poco cabezando ese discurso, presentando a los candidatos, ¿no? A Silvio Espenato principalmente. Pero Macarena no es una Macarena cualquiera, es Macarena Alifranco y es una asesora muy cercana a Santiago Caputo. Ajá. Se la ha conocido en una nota como la secretaria experta en fake news, o sea que tiene mucha actividad. Muy buen cargo. sí. Secretaria experta en fake news. Digo, dentro del ministerio tenemos secretarías. Sí, claro. Tenemos la secretaría el de fake Ministerio news. de Troll está la Y Secretaría del Fake News. Lo curioso es lógico, ¿no? Lo curioso de este tuit que ella tiene en un archivo, tiene foto con Macri, o sea que Bien. un poco el archivo la deja en evidencia. no leí el recuadro de abajo, ¿no? Sí, Está bien, mejor muy que bien. lo lea cada Mejor uno no. en su casa, ¿no? Sí, mejor ese no lo leemos. Muy bien. Bueno, aparece del Macarena. Shelby. Tommy Shelby. Bueno, Tommy Shelby es un poco la figura del ministerio. Ya lo vimos recién, el logo, el ministerio de troll del grupo, Sí. es el protagonista de la serie Blinders. Peaky Blinders, que también está identificado Caputo, ¿no? Con esa, Sí, y le gusta. con esa imagen. Dice el fracaso. Hoy atienden al Claro, PRO por hoy los el votos de ministerio ayer. ayer
fue Santiago Caputo contra Villarruel y después hubo también mucho troleo, como también se puede decir, a senadores que estaban en contra de los pliegos, por ejemplo, Tagliaferri. Pero hoy el Ministerio de Troll trabajó duro y parejo respecto del PRO y de Mauricio Macri. Entonces este dice el fracaso del PRO. Nadie sabe para qué hicieron el acto. Uno, el acto que menciona Mauricio Caminos de lanzamiento de las candidaturas. Llenaron la plaza con bondis. Ni siquiera los que están ahí aplauden. A todos nos importa poco. Se viene paliza de Adorni y ahí aparece el video. Le recordamos a Shelby que el número 2, ellos también en el Parque Lezama el año pasado, que yo fui, llegaron bondis. Yo fui en un bondi de esos. Así que, digo, los bondis también han llegado a ellos. Claro, para todos y para todas. Claro. Muy bien. Próximo. A ver qué más tenemos del Ministerio de Trolls. Acciones del Ministerio de Trolls. Traductor. Ahora nos explican quién es este personaje. Celebrando que hicieron un pacto con Cristina, muy bueno. El macrista dice hermosa mañana, ¿verdad? Que dio el pacto Caputito Guado de Pedro. Bueno. Claro, esto es porque hubo el quórum de ayer se consiguió entre peronistas, podría decir Cristina Kirchner, y gente del PRO, uno podría decir Mauricio Macri. Claro. Ahí está el pacto. ¿Es traductor? ¿Traductor de ama quién es? Yo debo decir que soy muy consumidor de Twitter. Bueno. Así que los tengo bastante identificados. Y traductor es un rosarino, un santafesino que se llama Esteban Glavinich, que se lo conoce o digo, defiende mucho las ideas de la libertad, pero tiene sus reparos con respecto a ciertas industrias. Porque se conoce, ha sido público, de que tiene muchas acciones de Mirgor, ¿no? Esta empresa donde el primo de Caputo tiene sus acciones que opera en Tierra del Fuego. Un personaje conocido, podríamos decir. Un pibe joven también. Un pibe joven, sí, un pibe joven. Que también se le ha conocido su paso por la Facultad de Económicas, no muy bueno, pero se le conoce. Sus tweets son muy likeados, fabiados por Milei. O sea, hubo una cuenta que puede explorar los likes que da el presidente y en un momento hicieron como un estudio, entre comillas, y estaba entre los más seguidos por Milei. Muy bien. Bueno, tenemos una última acción del Ministerio de Trolls. ASB, ahora nos cuentan quién es. ¿Qué van a almorzar Mauricio y Cristina hoy? Y abajo dice, te voto todo a favor aún cuando le escupías el asado, te ofendés ahora cuando sabes bien que sin el PRO no estaban gobernando. No sé qué es el PRO, le dice ASB. Bueno, muy en el lenguaje. Claro que Mauricio no soy yo, ¿no? Acá también, no, por supuesto. Acá también estamos hablando de alguien muy, como decían ustedes, muy replicado por el presidente. Alejandro Zarrubi Benítez, es abogado, es parte de Carajo, el streaming del Gordo Dan, que está anunciando su nueva temporada. Segunda temporada. Y bueno, el Gordo Dan también es del círculo digamos, va a ser el gran protagonista del segmento Ministerio de Trolls. Todos los trolls sería el Gordo Dan, digamos, así como está Santiago Caputo, si querés, el ministro, el viceministro le podríamos, ya que estamos jugando, podríamos ubicar al Gordo Dan, que solamente algún día lo vamos a traer acá. Por supuesto. En Twitch. Ojalá venga. Ojalá. No, ojalá quisiera. Yo también le pedí entrevista y aprovecho ahora públicamente y bueno, nada. Bien. Bueno, lo esperamos en QR. Nos estamos despidiendo. Gracias, Mauricio. Gracias, Guido. Abrazo grande. Ojalá hayan disfrutado del programa de hoy. Nosotros ciertamente lo hicimos. Pasen un lindo fin de semana. Voy a tomar algo que decía Santiago Levín. Conectémonos. Invitemos a alguien a comer a casa. Salgamos y preguntemos cómo se llama ese vecino que nos cruzamos permanentemente y a ver cómo anda, cómo le anda la cosa. Larguemos un poquito las pantallas. Juguemos colectivamente. Que la diversión no se encuentre en una diversión colectiva. Por ahí, a partir de ahí, comenzamos a generar algunas respuestas para las cosas que nos están ocurriendo. Gran abrazo, pasen bien. Le quiero agradecer, vamos a renombrar a nuestro compañero Esteban aquí en cámara, lo renombramos Kasparov, Esteban Kasparov, porque juega muchas partidas simultáneas.